Buenas tardes a todos nuevamente, bienvenidos a Transductores y Sensores. En la clase de hoy vamos a tratar sobre la variable temperatura. Es muy interesante iniciar con esta variable porque es una variable muy didáctica y muy intuitiva. Por ahí hay otras variables un poco más complejas de interiorizar. Con la variable temperatura es muy fácil ver la forma en que queremos encarar el dictado de una materia o de una variable nueva. Entonces, ese es el motivo por el cual empezamos con esta variable. Vamos a intentar en el comienzo de cada clase hacer un mini repaso de algunos conceptos generales vistos en las clases anteriores, ¿sí? Para que vayamos refrescando algunos conceptos. Si se acuerdan de lo que empezamos a hablar en la clase pasada, había una primera gran discusión que era por qué transductores y sensores, el nombre de la materia, si hicieran lo mismo, si no eran lo mismo, si no eran lo mismo, cuál era la diferencia. Dijimos que un sensor es aquel dispositivo que está en contacto físico con la variable que queremos medir, es la que va a modificar alguno de sus parámetros en función de la variable medida. Un transductor, por otra parte, toma una forma de energía y la traduce o la transduce, por eso el nombre de transductor, a otra fuente de energía, típicamente una señal eléctrica, que es lo que necesitamos para poder hacer el procesamiento de la señal. Con estos dos conceptos, entonces, sensores y transductores, lo que puede suceder es que tengamos las dos funciones en un único dispositivo, que sea transductor y sensor, o que necesitemos dos componentes diferentes para lograr la función completa. Eso como primer punto. Después vimos algunas clasificaciones de sensores y la que más me interesa en este momento era la de sensores activos y pasivos, porque vamos a ver que en la medición de temperatura aparecen estos dos tipos de sensores. ¿A qué habíamos denominado un sensor pasivo? Alguno que abra el micrófono y nos diga Era aquel que necesitaba una fuente externa para poder dar una lectura. exactamente. Perfecto, muchas gracias. Es aquel que necesita una fuente externa de alimentación para poder funcionar, ¿sí? Vamos a ver ahora cuando veamos la medición de temperatura que uno de los exponentes principales de sensores de temperatura caen en esta definición o esta clasificación de sensores pasivos. En la otra punta tenemos los sensores activos. ¿Qué era un sensor activo? Uno que genera la señal por sí solo, por manifestación Exactamente, física. exactamente. Su principio de funcionamiento es tal que no requiere una fuente externa de alimentación para funcionar, sino que generan una determinada valor de tensión en función de el fenómeno que puedan medir. Y lo que hemos dicho, y esta es la parte importante, es que están bien tipificados esos sensores activos o esos principios físicos en los cuales se basan los sensores activos. ¿Pueden nombrar tres o cuatro, por ejemplo? ¿En cómo se clasifican? No entendí No, la ¿cuáles eran pregunta. los principios físicos? Les doy uno, el principio piezoeléctrico, ¿sí? Todos los sensores piezoeléctricos son sensores activos. El fenómeno o el principio piezoeléctrico es aquel que aquellos materiales que sometidos a presión generan una diferencia de tensión, ¿sí? Ese es un principio. Hay otros, efectivamente. Ahí están nombrando el magnetoeléctrico, perfecto. Los piroeléctricos, exacto. Y dentro de los termoeléctricos hay varios, hay tres. Efecto Seebeck, efecto Peltier y efecto Thomson, ¿sí? Ahora vamos a ver el efecto Seebeck. Es también uno de los componentes principales o exponentes principales de los sensores de temperatura. Perfecto. Después entonces de haber definido sensor y transductor, de determinar si
las dos funciones están en un único dispositivo o en dos dispositivos, de hacer un barrido de clasificación, entramos en lo que era la metrología. Dijimos que los sensores básicamente los queremos para medir y que la función de medir era una función que se aplicaba a todas las actividades humanas, no solo a la ingeniería. Y que en función de eso, la mayoría de los organismos internacionales de referencia o referentes en algún tema técnico se juntaron y crearon un grupo de trabajo referido a la metrología. Y que de ese grupo de trabajo surgieron dos documentos que son la base de toda la metrología. ¿Se acuerdan cuáles son? Se supone que ya los tenían que haber leído para hoy, pero bueno. El vocabulario internacional de metrología y la guía. Exactamente. El BIM, Sí. que es el vocabulario internacional de metrología, y el GUM, que es la guía de medición de incertidumbres en las mediciones. Exactamente. El más interesante para leer para ustedes es el vocabulario internacional de metrología. Después vimos que ese documento está escrito basado en mapas conceptuales, donde el centro del mapa conceptual es la medida, digamos, la magnitud y la medición, y que en función de esos dos conceptos centrales se desprenden todo el resto de los conceptos. Entre ellos, sistemas de unidades. Dijimos que para dar expresar correctamente el valor de una medición, esto era muy importante. Primero determinar si la medición era escalar o vectorial. En función de si es escalar o vectorial, la variable queda totalmente definida solamente con el módulo y la unidad, si es escalar, y si es vectorial, además tengo que dar las características de un vector, ¿sí? Sentido y dirección. En función de esto, surge también la necesidad de tener una escala clara de unidades a nivel internacional. Eso es el Sistema Internacional de Unidades. Y habíamos puesto como bibliografía también el folleto que ya está en su versión 9 del Sistema Internacional de Unidades. Ahí van a ver todas las unidades base del sistema, las unidades derivadas, prefijos y sufijos para indicar múltiplos de 10, ascendente y descendente, para expresar correctamente los resultados, por ejemplo, de los ejercicios que ustedes vayan a hacer. Una vez que, bueno, dentro del vocabulario internacional, tomamos algunas palabras claves, que son las disparadoras de todo lo que vamos a ver, como por ejemplo, medición, calibración, procedimiento de calibración, método de calibración, y eso dijimos que también era muy importante porque cualquier sistema de aseguramiento de calidad se basa en la calidad metrológica de los instrumentos que se utilicen, y la base de ese aseguramiento son las calibraciones. Entonces, eso que vimos como concepto general en la unidad número 1, después en cada una de las unidades, de hecho hoy para el valor de temperatura lo vamos a ver, vamos a analizar cómo se genera una estación de calibración para cada una de las diferentes variables que se nos van a presentar. Salimos de la metrología, el vocabulario internacional y la definición de estos conceptos, y cerramos la clase definiendo algunas características que dijimos que son las que vamos a utilizar para describir a cada uno de los sensores y sus respuestas. Y ahí hablamos de características estáticas, dinámicas. Dentro de las características estáticas hablamos de magnitud, hablamos de error, hablamos de precisión y repetibilidad, dos conceptos que no tenemos que confundir, ¿sí? Exactitud se refiere a cuán cerca estamos del valor verdadero. Precisión significa cuán cerca están entre sí las medidas que haga con un mismo instrumento. Se habla de la dispersión en la medición, ¿sí? Obviamente lo que buscamos es un instrumento que sea exacto y preciso, ¿sí? Pero podemos encontrar todas las combinaciones posibles. Y obviamente, mientras más exacto y más preciso, más caro. Con lo cual, y esto sí es muy importante en ingeniería,
no tenemos que despilfarrar recursos, ¿sí? Tenemos que comprar el instrumento o tener el instrumento cuya precisión y exactitud sea la necesaria para la aplicación, ¿sí? Vamos a ver que y ahora vuelvo a algo que hablamos cuando describimos el programa de la materia y también lo vimos en la unidad número 1. La cadena de medición o sistema sensor, ¿sí? Siempre el sistema sensor se inicia con la determinación de una variable del mundo real del cual necesito tomar información. La determinación de esa variable del mundo real a veces es muy simple, a veces es muy compleja y requiere varias discusiones para poder determinar cuál es la mejor variable o la variable más representativa de aquello que quiero resolver. Y una vez que tengo definida la variable, o sea, ya sé, bueno, quiero medir temperatura, quiero medir nivel, quiero medir presión, quiero medir deformación. Una vez que tengo la variable, ahí empieza la segunda etapa del proceso, que es definir qué características tengo que tener esa variable. Por ejemplo, rango, ¿sí? Rango de medición o rango de variación de la variable. ¿Por qué? En realidad lo que yo tengo que determinar es el rango de variación de la variable del mundo real. ¿Para qué? Para que después mi sensor tenga un rango de variación compatible con la variación de la variable del mundo real. ¿Por qué? Porque si yo pongo un sensor que tiene un rango de variación menor, lo más probable es que se rompa. Ejemplo, si tengo una medición de presión en una cañería y sé que la presión en esa cañería puede variar entre 0 y 10 y pongo un sensor que puede variar entre 0 y 5, cuando la variable tome el valor 10, no importa qué unidad, el sensor se va a romper. Así de simple. Entonces, no solo tengo que identificar qué variable es la representativa y aquella que tengo que medir, sino que tengo que empezar a asentar o determinar ciertas características de esa variable que van a ser las que yo después voy a comparar con las características del sensor propuesto para determinar si ese sensor es apto o no para esa aplicación. Y ahí terminó la unidad número 1. Ahí, con esos conceptos generales, es que ahora vamos a empezar a analizar cada una de las diferentes variables que se nos pueden presentar y, como les dijimos, la vamos a encarar de una manera muy estructurada. Lo primero que vamos a hablar son sobre los conceptos físicos asociados a esa variable. No podemos medir algo que no conocemos cómo se comporta, qué significa, qué cosas la interfieren, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro cuando vamos a estudiar una variable física o química o lo que sea es el comportamiento y los conceptos asociados a esa variable. Después, como dijimos que todas las variables para informar su valor tengo que dar un módulo y una unidad, vamos a ver cuáles son las unidades típicas de, en este caso, la variable temperatura. Cuando queremos medir algo, en este caso temperatura, pero es aplicable a cualquier otra variable, hay diferentes principios físicos o tecnológicos que son la base del funcionamiento de los sensores. Esos principios físicos en los que se basan los sensores no cambian con el tiempo, porque dependen de las leyes de la física. Con lo cual, es lo que les comentábamos respecto al manual de Norton respecto a los traductores y sensores, que está escrito en función de los principios tecnológicos o físicos en los cuales se basan los sensores, es la base mínima que ustedes deberían comprender para tener una idea clara del comportamiento de los diferentes sensores y después poder evaluar ante una determinada aplicación si ese sensor es apto o no. Entonces, el corazón de la unidad son estos principios tecnológicos, es decir, las bases de funcionamiento de los sensores. Después vamos a ver cómo se materializa en un sensor particular ese principio tecnológico. Vamos a hablar de calibraciones, vamos a ver cuáles son las diferentes etapas y los diferentes equipos que necesito para armar lo que se llama un banco de calibración.
Y vamos a terminar con una pequeña guía con criterios de selección de cuál sería el paso a paso para llegar a seleccionar un sensor. Como también les dijimos, cuando ustedes estén realizando su ejercicio profesional, no es la idea que resuelvan los problemas que se les presenten con placas multipropósito o sensores integrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo en los campos de acción nuestros, que son la electrónica y la biomédica, cualquier dispositivo que utilizamos requiere toda una serie de habilitaciones que primero llevan mucho tiempo y segundo son muy costosos. Con lo cual lo que nosotros necesitamos es utilizar equipamiento apto para la aplicación que estamos desarrollando. Eso requiere un amplio conocimiento del mercado, es decir, quién fabrica qué y con qué calidad, ¿sí? Y para qué tipo de aplicación en particular. Entonces, vamos a finalizar cada una de las unidades con una pequeña lista de páginas web de fabricantes como para que vayan teniendo una pequeña base de datos propia de quién vende qué. Y para cerrar y para que puedan profundizar en todo lo que vamos a hablar en la próxima 2 horas, la bibliografía recomendada. Vamos a arrancar entonces con los conceptos físicos asociados a la variable temperatura, ¿sí? La temperatura es una medida macroscópica de la energía cinética de las moléculas, ¿sí? En física vimos las ecuaciones de energía cinética y energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso lo podemos llevar al mundo de las moléculas y escribirlo de esta manera, ¿sí? 3 medios de K, donde K es un factor de una constante que se calcula por la temperatura, ¿sí? La temperatura a la cual se encuentra ese cuerpo. La variable temperatura, como dijimos, es una variable medio intuitiva porque el ser humano tiene sensores de temperatura, ¿sí? En la piel, y es algo a lo que estamos acostumbrados dentro de cierto rango a convivir, y tenemos los conceptos de frío, calor, flujo de calor, ¿sí? Hay un ejercicio, es muy intuitivo, pero a veces nos engaña, ¿sí? En el sentido de que lo que nosotros tenemos no son sensores de temperatura, sino que lo que tenemos es sensores de flujo de calor. Hay un ejercicio típico que hacía el ingeniero Taborda, cuando las clases eran presenciales además, que hacía parar a un alumno, lo hacía que fuera y abriera la puerta, ¿sí? Y que la puerta del aula donde normalmente tenemos clases en la facu son todas de madera, los picaportes son todos metálicos, y le preguntaba qué estaba a menor temperatura, el picaporte o la puerta, ¿sí? ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? El picaporte, entiendo que menor temperatura. ¿Por qué? Eso es lo que responden todos los años. Sí, ¿por qué? Porque el metal tiene mejor conductividad y no saca más calor, quizá. Bien, ahí vienen los problemas de intuición. En realidad, en el equilibrio térmico de un aula que estuvo todo el tiempo en el mismo lugar, digamos, supongamos que la puerta, estamos abriendo del lado de adentro, la puerta, la madera, el picaporte, la pared, el piso, las mesas y todo lo que esté adentro está a la misma temperatura, ¿sí? El equilibrio térmico se logra cuando todos los cuerpos dentro de un ambiente están a la misma temperatura. Si alguna no estuviera a igual temperatura, hay una transferencia de calor hasta que las temperaturas se igualan. Así funciona el universo, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta en realidad es que los dos están a la misma temperatura. ¿Cuál es el problema? Y acá viene el tema del sensor. Si nosotros tuviéramos en nuestras manos sensores de temperatura, vos pondrías tu mano sobre la madera y medirías 25 grados, y pondrías la mano sobre el picaporte y también medirías 25 grados, y lo pondrías sobre la mesa y medirías 25 grados. Si tuvieras una computadora o un libro arriba de la mesa, lo tocarías y también medirías 25 grados, porque ese es el equilibrio térmico.
Lo que sucede es que nosotros no tenemos sensores de temperatura en la mano, sino que justamente sentimos el flujo de temperatura. Y ese flujo depende de la diferencia de temperatura entre la temperatura nuestra, que son los 36 grados, si no estamos con COVID, y la conductividad térmica del material que estamos tocando. Y ahí sí es donde entra a jugar metal-madera. Si toco el metal, lo percibo más frío. Si toco la madera o un libro o algún objeto de otro material, lo percibo más caliente, ¿sí? Pero en realidad es porque lo que nosotros tocamos, lo que nosotros sentimos con nuestros sensores de piel, no es temperatura absoluta, o sea, no es un termómetro lo que tenemos, sino que sentimos el flujo, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es que los dos están a la misma temperatura, pero los percibimos diferentes justamente por esta propiedad de los materiales, de tener diferente conductividad térmica, y de la piel, que mide justamente esa conductividad térmica, ¿ok? Que es lo que vamos a ver ahora. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora esa capacidad de transmitir el calor a través de ellos, ¿sí? Siendo muy alta en los metales y muy baja en los materiales aislantes, por ejemplo, la madera, el plástico o el vidrio, ¿sí? Hay tablas de conductividades térmicas de los diferentes materiales y fíjense que varían de valores muy pequeños como 0,03 para materiales que identificamos como aislantes, ¿sí? Un corcho, por ejemplo, valores de cerca de 100, como por ejemplo el hierro, 200 y pico para el aluminio y altísimos como 2300 para un diamante o del orden de los 400 para el cobre, ¿sí? El rango de variación de las conductividades térmicas es bastante grande. Otro de los conceptos que nuestro cuerpo nos juega una mala jugada es la sensación térmica, ¿sí? La sensación, de nuevo, como nosotros no tenemos un sensor de temperatura, sino que nuestro cuerpo siente flujo, lo mismo pasa con la meteorología, ¿sí? La sensación térmica es lo que nosotros percibimos como temperatura ambiente y está influenciada por dos variables, además de la temperatura, que son el porcentaje de humedad y la velocidad del viento, ¿sí? Y cada uno tiene un papel diferente en función de si estoy en altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿sí? En el caso de la humedad, digamos, en el caso del viento, eh, lo que hace el viento es ayudarnos a disipar calor, entonces más viento, menos sensación térmica, y la humedad es para valores muy altos de temperatura, mientras más humedad, más temperatura siento, mientras menos temperatura ambiente, mayor humedad, menor temperatura siento, ¿sí? ¿Cómo se calcula la sensación térmica? Mediante tablas, ¿sí? Lo primero que se calcula es el efecto del viento, ¿sí? Fíjense, la tabla funciona de determinada manera. Tenemos el punto cero, tenemos temperaturas por arriba del cero, por abajo del cero, y en función de la velocidad del viento, cuál sería la temperatura percibida por nosotros, ¿sí? Supongamos que tengo 10 grados a 8 kilómetros por hora de viento, en realidad percibo como que si hubiera 7,5 grados. Esta tabla además me indica las condiciones de peligro y extremo peligro a los cuales nos encontramos si no tuviéramos el equipamiento, o sea, el abrigo adecuado, ¿sí? Peligro de congelamiento y de muerte, ¿no? Lo mismo sucede con la humedad, ¿sí? La tabla de humedad, en donde hay una para temperaturas por arriba del cero, otra tabla para temperaturas por abajo del cero, en función del valor de temperatura ambiente, supongamos 30 grados, a medida que aumenta el porcentaje de humedad, fíjense, a valores muy altos de humedad relativa, por ejemplo, 100%, 30 grados se perciben como 44, ¿sí? Vamos a estar bastante sofocados. Bien. Tenemos que medir ahora temperaturas. No quiero medir conductividad térmica, eso después vamos a ver cómo lo medimos. De hecho, hay un práctico respecto a eso, pero queremos medir temperatura. Para medir temperatura,
vamos a utilizar diferentes escalas. Las escalas de medición de temperatura no existieron hasta relativamente hace poco en la historia de la humanidad. Fíjense, el primer termómetro lo utilizó Galileo por allá por el 1592. Era un termómetro muy rudimentario, con muy poca repetibilidad. Era lo que se llamaba un termómetro invertido, ¿sí? Era un tubo con una bocha en la parte de arriba y lo sumergían parcialmente en una cuba. Entonces, cuando se calentaba la bocha, el gas que tenía adentro se dilataba y el nivel del líquido en la parte del tubo bajaba. Y cuando la bocha se enfriaba, el volumen del gas contenido en esa bocha se contraía y el nivel de líquido en la parte recta del tubo subía. No tenía ningún tipo de escala graduada, o sea, solamente se sabía si subía o bajaba, pero no indicaba absolutamente nada. No fue hasta por allá, por el 1700, que Gabriel Fahrenheit, que era un fabricante de instrumentos muy prestigioso holandés, empezó a fabricar unos termómetros que tenían una gran repetibilidad, ¿sí? Y sí tomaba 2 puntos de referencia, con lo cual ya los valores que se podían registrar con estos instrumentos eran bastante precisos. Los 2 puntos de referencia que tomó eran el punto triple, digamos, de agua con sal, o sea, el 0 grado, que después se mantuvo en varias de las escalas, pero tomó la temperatura máxima de su dispositivo como la temperatura del cuerpo humano, que sabemos que no es un valor único, y además a ese valor le puso 96. El 96 básicamente fue porque hasta ese momento la mayoría de las escalas para medir temperatura que estaban circulando eran múltiplos de 12, ¿sí? Entonces Fahrenheit lo que quiso fue mejorar esas resoluciones y hizo primero uno con 24 divisiones, después con 48 y terminó con un termómetro con 96 divisiones. Unos años después apareció Anders Celsius y manteniendo el termómetro de Fahrenheit, tomó otros 2 puntos, cambió el punto superior, ¿sí? Que en realidad para ellos era el punto inferior. ¿Por qué? Porque tomaban el punto de derretimiento del hielo, o sea, lo que sería el 0 grados para nosotros, para ellos era 100, para Celsius fue 100, y el punto de ebullición del agua le puso el valor 0. Recién en el 1948 se invierten estos extremos, ¿sí? Y aparece, se oficializa la escala Celsius, además, con el nombre de Anders Celsius, y tal cual como le conocemos nosotros. Pero fíjense, es bastante reciente. Dentro de estas escalas, que son las que normalmente conocemos, ¿sí? Fahrenheit, la que usan los países anglosajones, Celsius, la que usan el resto de los países del mundo, en realidad, si se recuerdan, el Sistema Internacional de Unidades, la unidad base de temperatura no es ni el Celsius ni el Fahrenheit, es el Kelvin. El Kelvin es otra escala, es una escala termodinámica propuesta por Lord William Thomson, Lord Kelvin para el resto de la humanidad, en donde ahí se obtiene el cero, pero el cero absoluto termodinámico, no el cero eh, referenciado como en las escalas de Celsius o de Fahrenheit. Con esto, entonces, aparecen las escalas de uso común, que son la Celsius y la Fahrenheit, la Kelvin para todas las que son ecuaciones termodinámicas y obviamente las ecuaciones para transformar una escala de temperatura en otra. Así como el grado Kelvin es la escala absoluta termodinámica asociada a las mediciones en grados Celsius, la escala en Fahrenheit también tiene asociada una escala termodinámica absoluta que son los grados Rankine, ¿sí? De hecho, esa era una de las preguntas
del cuestionario de diagnóstico. ¿Cuáles son entonces las 4 unidades en las cuales se pueden expresar como resultado una medición de temperatura? Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, ¿sí? Esas son las 4 únicas unidades que existen. Si ponen otra, está mal. De esos puntos, 2 puntos que se utilizaban normalmente para la fabricación de los termómetros, en 1968, o sea, 20 años después de la oficialización de la escala Celsius, se empezaron a fijar otros puntos fijos dentro de fenómenos de la naturaleza con temperaturas conocidas, temperaturas termodinámicas calculadas, que se utilizaron como puntos fijos de esta escala internacional de temperaturas, ¿sí? Que son los que figuran acá. Por ejemplo, punto triple del neón, del oxígeno, del argón, del mercurio, del cobre. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué es la temperatura, es una medición de la energía cinética de las moléculas. Sabemos que se puede medir en 4 unidades: Celsius, Fahrenheit, que son unidades de uso común, Rankine y Kelvin, que son las de uso en cuestiones termodinámicas. ¿Cómo podemos medir temperatura? Hasta ahora no sabemos cómo medir temperatura. Bueno, hay 6 tecnologías diferentes que me permiten interactuar con la variable temperatura y obtener un valor. Esas tecnologías son las termocuplas, las RTD y los termistores, la termometría infrarroja, los dispositivos bimetálicos, los dispositivos de expansión volumétrica y los dispositivos de cambio de estado. Cualquier medición de temperatura que queramos hacer va a caer dentro de uno de estos 6 principios tecnológicos. El primero es el de las termocuplas. Este es un fenómeno conocido porque lo vimos dentro de los principios de los sensores activos, ¿sí? El efecto Seebeck. Dijimos que si 2 metales diferentes eran sometidos a una diferencia de temperatura en uno de sus extremos, en este circuito empieza a circular una corriente. Si yo abro ese circuito, lo que voy a tener es una diferencia de tensión o de potencial, y esa diferencia de potencial va a ser proporcional a la temperatura del extremo, y ese factor de proporcionalidad se llama justamente factor Seebeck y depende de los materiales o de los metales con los cuales están fabricados la termocupla. Esto, vamos a ver un poquito más adelante, este fenómeno o este efecto Seebeck se da para cualquier par de metales diferentes. Sin embargo, por cuestiones de funcionamiento y tecnológicas, no cualquier par de metales se utiliza como termocupla. Los materiales con los cuales se fabrican están normalizados y reciben un nombre en particular dependiendo de qué materiales sean. El otro principio de medición es el de los RTD y termistores, ¿sí? El principio físico en el cual se basan es el de dependencia de la resistencia eléctrica de los materiales con la temperatura. Esta dependencia fue estudiada y descubierta por Humphrey Davis por allá por 1821, y la diferencia entre un RTD y un termistor es el material con el que están hechos. Ambos tienen una variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Los RTD están fabricados con metales, ¿sí? Y esa dependencia o esa relación entre temperatura y resistencia es directa y generalmente lineal. Mientras que los termistores están fabricados con materiales cerámicos semiconductores. La relación entre la resistencia y entre la temperatura y la resistencia es inversa, y por lo general es muy alineada. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. El tercer principio es de termometría infrarroja. Los dos principios que vimos anteriormente, termocuplas y RTD termistores, son lo que se denominan termometría de contacto. Es decir, el sensor tiene que estar en contacto físico con lo que quiero medir para poder sensar esa temperatura, ¿sí? No importa si es un gas, si es un líquido o es un sólido, el sensor tiene que estar en contacto directo
con la superficie del objeto para poder realizar la medición. Hay algunas aplicaciones en donde esto no es posible, por varios motivos. Por ejemplo, porque el objeto está en movimiento, ¿sí? No puedo poner un cable que lo persiga, o está en un lugar inaccesible porque el ambiente es inaccesible, o lejano, o remoto, o radioactivo, o a altísimas temperaturas, por ejemplo, un horno de colada de una fundición de metales, en cuyo caso la termometría de contacto no es de aplicación. Cuando este es el caso, cuando no puedo poner mi sensor en contacto directo con el objeto del cual quiero medir su temperatura, necesito usar otro principio. Es el principio que se utiliza, es el de la termometría infrarroja. Y se basa en la radiación térmica emitida por cualquier cuerpo que esté por encima del 0 Kelvin. ¿Sí? Vamos a ver un poco más sobre cada uno de estos principios. Ahora simplemente vamos a dar una breve definición. La cuarta tecnología o principio tecnológico es el de los dispositivos bimetálicos y se basa en la diferencia en el coeficiente de expansión térmica entre dos metales diferentes. ¿Sí? Esto, ya vamos a ver que hay diferentes formatos constructivos, pero imagínense lo siguiente. Si yo tengo dos planchas de dos metales diferentes y los pego uno arriba del otro, ¿sí? Y los someto a a una diferencia de temperatura, ¿sí? Los caliento, por ejemplo. Si fueran del mismo material, ¿qué es lo que sucedería con esas placas metálicas? ¿Qué le pasa a un metal cuando lo caliento? ¿Se dilata? Se dilata, exactamente. Si los metales son diferentes y están rígidamente unidos uno con el otro, ¿qué es lo que va a suceder? Como que se curvarían, digamos. Exactamente. En vez de dilatar, en vez de tener una dilatación lineal, ¿sí? Que es lo que le pasa a cualquier metal, como tienen una diferencia en el coeficiente de dilatación, se va a curvar. Exactamente. Y lo que vamos a usar es esa curvatura para eh, después, mediante una escala, decir a qué temperatura está el sensor. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen estos instrumentos? Lo primero es que no requieren ningún tipo de alimentación, ¿sí? Y son portátiles. Esto de la alimentación es muy importante, ¿sí? Y fue una de las lecciones aprendidas del accidente nuclear de la planta de Fukushima. ¿Qué pasó en Fukushima? Todos los instrumentos eran electrónicos, ¿sí? Ellos y todas las plantas químicas y nucleares del mundo basaban su funcionamiento en energía principal, que es la energía de red, energía secundaria, que son las UPS, energía terciaria, que son los grupos electrógenos, y se suponía que nunca iban a fallar todos a la vez. Bueno, fallaron todos a la vez. Y la planta se quedó absolutamente sin ninguna fuente de energía. ¿Qué es lo que sucedió? Perdieron toda la información de lo que estaba pasando en los diferentes sectores de la planta. Y esto es aplicable a cualquier instalación. No pensemos solamente en el accidente de Fukushima. Van a una planta química, por ejemplo, que tiene un montón de sensores de temperatura, de nivel y de presión asociados a las cañerías y a los tanques. Y si se corta todo suministro de energía a la planta, van a perder toda la información. Entonces es muy importante en todos los casos, cuando la variable que estamos midiendo sea crítica o necesite poder saber el valor de esa variable aún ante las fallas de todos los sistemas de energía, poner elementos o sensores que no requieran ningún tipo de energía. ¿Sí? Entonces, para la medición de temperatura de respaldo, es muy común utilizar este tipo de dispositivos bimetálicos. ¿Por qué? Porque lo dejo instalado y van a funcionar toda la vida. ¿Sí? No necesitan ningún tipo de fuente de energía. Y en realidad no lo uso como un instrumento para un lazo de control, por ejemplo, porque no tienen ningún tipo de salida electrónica, pero sí lo utilizo
como un instrumento de comparación cuando están todos funcionando y como único equipo de monitoreo cuando todos los otros fallan, ¿sí? Entonces, el hecho de que no requieran ningún tipo de alimentación es una ventaja competitiva muy importante. Tiene un montón de otras desventajas, como por ejemplo las precisiones que se pueden lograr y el hecho de que no me sirven para un sistema de cerrar un lazo de control, pero bueno, cada sensor para su aplicación. Los dispositivos de expansión son otro tipo de sensores para medición de temperatura, también muy utilizados. El principio es el de expansión volumétrica con la temperatura. Los hay de tipo líquido y de tipo gaseoso, ¿sí? El común, el más común, el que usábamos para medirnos la temperatura corporal, ¿sí? Lo que tienen esos bulbos, originalmente era mercurio, después fue cambiado por algún alcohol o un orgánico. Para aplicaciones más de tipo industriales se utilizan bulbos con un gas y un capilar. La expansión volumétrica de ese fluido dentro del instrumento modifica mecánicamente la posición de una aguja y esa aguja en una escala graduada me permite saber exactamente el valor de la variable medida. La gran ventaja es que no llevan alimentación externa, como los bimetálicos, con lo cual también pueden ser instalados en lugares donde no tengo alimentación o quiero evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico. Son más estables que los de expansión volumétrica para ciclado rápido, ¿sí? Una de las variables, una de las características que nosotros tenemos que analizar de los sensores, y es lo que vimos en la unidad número 1, es la respuesta temporal de los sensores. Es decir, si varía muy rápido la variable física real, cómo responde o cómo afecta esa variación el sensado y la indicación de mi sensor, ¿sí? En este caso, los dispositivos de expansión tienen una mejor respuesta en frecuencia al ciclado de la variable de temperatura que un bimetálico. La desventaja es, al igual que los bimetálicos, que no generan datos registrables o transmitibles y esto hace que no sean aptos para cerrar un lazo de control. El último grupo es un grupo muy interesante, se llaman dispositivos de cambio de estado. No se utilizan normalmente para indicación continua del valor de una variable, sino que se utilizan como control de calidad, ¿sí? Puede ser tanto calidad en fabricación como, por ejemplo, en cadena de suministro. Básicamente vienen en diferentes formatos, ¿sí? Pueden ser etiquetas, pueden ser pastillas, lacas, display de cristal líquido, crayones. Y lo que sucede con estos dispositivos es que superada una determinada temperatura, por arriba o por abajo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para determinar si hubo una pérdida en la cadena de frío de un envío de vacunas, o puede ser también para ver si un dispositivo que fue metido en un horno o en un autoclave para esterilización superó un determinado valor de temperatura, ¿sí? Están pensados para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Si se pasó o no un determinado valor de temperatura que pone en riesgo el producto que queremos proteger. Y los hay de dos tipos, de cambios reversibles, es decir, después puedo reutilizarlos, o de cambio irreversible, es decir, se utilizan una sola vez, son descartables. Normalmente, por ejemplo, los que se envían con productos para medir, para analizar toda la cadena de suministro son de cambio irreversible, de forma tal de que cuando el usuario final lo recibe, tiene la certeza de si pasó o no pasó ese determinado valor. Estos son los 6 principios tecnológicos en los cuales se basan los sensores de temperatura, ¿sí? Cualquier sensor que vayamos a utilizar va a aplicar uno de estos principios. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar qué tenemos que tener en cuenta, o sea, qué características
y qué principios tenemos que tener en cuenta para hacer una correcta utilización de estos sensores en una determinada aplicación. ¿Sí? Vamos a ir en el mismo orden. El primero, entonces, es la medición de temperatura con termocuplas. Ya sabemos el principio de funcionamiento, es el efecto Seebeck, dos metales diferentes unidos en un extremo, ese extremo sometido a una diferencia de temperatura, genera una diferencia de potencial equivalente a esa temperatura. ¿Está ahí? Es lo que venimos hablando. Eso significa que el extremo de los dos metales es la punta activa del sensor y es lo que tengo que poner en contacto con el objeto del cual quiero medir la temperatura, ¿sí? Si es un cuerpo sólido, este extremo es el que tiene que estar en contacto con el sólido, y si es un líquido o un gas, lo único que me interesa es que esta punta esté en contacto con ese líquido, con ese gas, porque es la que va a realizar efectivamente la medición de temperatura. Ahora bien, es como dijimos que cualquier combinación de dos metales diferentes generan una termocupla, la medición de temperatura con termocupla genera un problema técnico y propio de la medición, que es que si los metales con los cuales hago la medición, ¿sí? Por ejemplo, la punta del tester o los tornillos de la electrónica de medición, no son exactamente del mismo material que cada uno cada uno de los alambres del sensor, se llama rama. Si los tornillos de mi sistema de medición no son del mismo material que la rama de la termocupla, estoy generando una nueva termocupla. Con lo cual, la temperatura el voltaje que yo voy a estar midiendo ya no es solo el del objeto o la temperatura objetivo, sino que voy a estar midiendo otras termocuplas en el camino, y eso no es lo que queremos. Para poder resolver la medición de temperatura con termocupla, se aplican 4 leyes empíricas. Son empíricas porque fueron justamente desarrolladas y expresadas luego de realizar muchos experimentos con diferentes metales y en diferentes situaciones. Y esas 4 leyes de las termocuplas son las siguientes. La primera se llama la ley de los metales intermedios, ¿sí? Fíjense acá. Tengo una termocupla de hierro y constantán, ¿sí? Si yo agrego una extensión de un mismo metal y a esa extensión la someto a una temperatura, en realidad, como esto no es una termocupla, porque es un único metal, el circuito equivalente a esto sería la termocupla original, y lo que voy a estar midiendo es la temperatura T1, ¿sí? Esto se llama bloque isotérmico. Ya vamos a ver que es un componente muy utilizado en la medición de temperatura con termocuplas, y es un dispositivo que yo voy a fijar su temperatura. Vamos a ver que puedo hacer dos cosas: o medirla para después hacer alguna eh, expresión matemática con esa temperatura, o fijarla, es decir, esto que sea un bloque al cual yo llevo a una determinada temperatura de referencia. Pero volviendo a las leyes de la termocupla, la primera de los metales intermedios: si agrego un metal no genera ningún efecto, la termocupla equivalente es la original. La segunda ley es la de las temperaturas interiores, ¿sí? Nuevamente, en mi ejemplo, una termocupla de hierro y constantán. Si yo esta rama genera una extensión del mismo material que la rama y esto está en un bloque isotérmico, todo esto no tiene ningún efecto en la medición, y el circuito equivalente sería el de la termocupla original de hierro constantán a la temperatura T.
La tercera ley es la ley de los metales insertados, ¿sí? A diferencia del anterior, el material de la extensión es distinto a los de la rama, ¿sí? En el caso anterior era del mismo material, en este se llama de los metales insertados porque es de un material diferente. Y nuevamente, si esa extensión está realizada sobre un bloque isotérmico, no hay ningún efecto sobre la termocupla original, y esto se comporta, el circuito equivalente sería el de la termocupla de Constantán y hierro, y lo que voy a medir es la temperatura T. ¿Qué pasa típicamente cuando vamos a hacer una medición de temperatura? Típicamente nuestros tornillos en las electrónicas de acondicionamiento de señal o las puntas de nuestros tester son de cobre, ¿sí? Porque entonces, cuando yo conecte esa punta de mi tester a la rama de la termocupla o atornille la rama de la termocupla al tornillo de la electrónica, en realidad estoy generando una nueva termocupla, ¿sí? Estos serían los circuitos equivalentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de alguna manera de evitar, la termocupla no se va a evitar, salvo, y volvemos al principio, salvo que este tornillo sea de material de esta rama y este otro tornillo sea el material de esta rama. Eso es inviable, con lo cual no es una solución que se utilice en la práctica. Entonces empezamos a trabajar con las leyes de las 4 leyes empíricas de las termocuplas y empezamos a ver cómo anular las termocuplas que van apareciendo en el camino. Una forma de hacer eso es colocando una termocupla en donde haga el cambio de material entre, por ejemplo, constantán y cobre, ¿sí? Y de esta forma, acá tengo y cobre, esto no es una termocupla, y acá, si a esta unión la pongo en lo que se llama un baño de hielo, ¿sí? Va a estar a 0 grados, con lo cual si bien va a generar un potencial, ese potencial va a ser el asociado a 0 grados, con lo cual la influencia al final es 0 y la temperatura que yo voy a medir es la de referencia. Esto funcionaría. ¿Qué es lo que sucede? Solo funciona si la rama de la termocupla es de cobre. Y eso es un caso muy particular. No todas las termocuplas tienen una rama de cobre. Entonces, empezamos a hacer otro tipo de... empezamos a buscar otro tipo de soluciones. Una de las más utilizadas es la de los bloques isotérmicos, ¿sí? Si yo en este bloque isotérmico significa que está a una misma temperatura, genero junturas o termocuplas diferentes, en realidad, sabiendo la temperatura de este bloque, las puedo restar y la temperatura definitiva, la diferencia potencial que voy a medir en definitiva al final del dispositivo va a ser solamente proporcional a la temperatura que me interesa, que es la de la punta del sensor. Eh, Esa es la forma típica de realizar lo que se llama compensación, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hacer es compensar. ¿Y qué es lo que vamos a compensar? Las termocuplas que se pueden ir generando a lo largo de la cadena de medición. Esta, hay dos formas de hacerlo. Una es por software y otra es por hardware. Por software lo que hago es medir la temperatura del bloque isotérmico. ¿Cuál es la ventaja? Porque estamos diciendo, para medir temperatura, en realidad tengo que medir otra temperatura. Y bueno, la principal ventaja es que, y ahora vamos a ver, el rango máximo de temperatura a lo que puede medir una termocupla está en el orden de los miles de grados, mientras que acá tengo que medir temperatura ambiente, ¿sí? Entonces,
¿Se justifica poner un bloque isotérmico y medir la temperatura? Sí. ¿Por qué? Porque esta termocupla me puede medir un valor máximo de temperatura muchísimo más alto que un sensor para temperatura ambiente como el que estoy poniendo acá. Entonces, la compensación por software consiste en generar este bloque isotérmico, medir esta temperatura y después en la electrónica de el acondicionamiento de señal final, restarle el valor de tensión medido, el equivalente a la temperatura del bloque isotérmico, y así voy a obtener realmente la temperatura que me interesa, que es la de la junta. ¿Qué ventaja tiene esta medición o esta compensación? Esa es por software. Vamos a ver por hardware, después vamos a ver ventajas y desventajas. Por hardware, en realidad, lo que puedo hacer es generar un circuito equivalente que genere los milivoltios directamente, ya en función del tipo de termocupla que estemos trabajando, y el voltaje final acá sea el proporcional a la temperatura de referencia. ¿Cuál es el gran problema de este sistema? Que es exclusivo para cada tipo de termocupla, ¿sí? Porque los milivoltios que genera una combinación de metales es completamente diferente a los milivoltios que genera otra combinación de metales, ¿sí? Entonces, la combinación por hardware es mucho más rápida en su funcionamiento, ¿sí? Respecto a la por software, que requiere mayor tiempo de cómputo, pero justamente la ventaja de la de software es que compensa cualquier tipo de termocupla, mientras que la compensación por hardware, si bien es la más rápida, es específica o está restringida a un tipo particular de termocupla. Bien, hasta ahora venimos hablando de efectos Seebeck, milivoltios, milivoltios proporcionales, milivoltios de acá, milivoltios de allá, y en realidad lo que a nosotros nos interesa son grados centígrados, grados Kelvin, Fahrenheit, Rankine, pero no nos interesan milivoltios. Vamos a ver en todos los casos que los principios físicos en los cuales se basan los sensores en realidad me dan variaciones de alguna característica, en este caso eléctrica, que nosotros después tenemos que procesar para obtener el valor de la variable en unidades de esa variable, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de termocuplas, genera milivoltios, pero a mí lo que me interesa son grados. ¿Cómo hago la conversión de los milivoltios a grados? En el caso de las termocuplas, utilizando polinomios. Estos polinomios están normalizados, como les dije. Si bien cualquier combinación de metales forma una termocupla, no todas las combinaciones de metales generan un dispositivo de medición que sea apto comercialmente, ¿sí? Entonces, estos polinomios están también normalizados, son de un orden bastante superior, llegan hasta un polinomio de octavo orden, y en función de la combinación de metales de cada una de las dos ramas, vamos a obtener, tenemos que fijarnos tres cosas. Primero, la combinación de metales queda definida por la letra con la cual se designa esa termocupla, ¿sí? Por ejemplo, una termocupla cuya una rama sea de hierro y la otra de constantán, que es la que venimos viendo en los ejemplos, esa termocupla se llama tipo J. Cualquier fabricante que haga una termocupla tipo J tiene que utilizar hierro en una de las ramas y constantán en la otra de las ramas. Inmediatamente, sabiendo la combinación de metales, entonces sabemos el tipo, y acá viene lo que está normalizado. Lo primero que está normalizado es el rango en el cual esa variable, perdón, en el cual ese sensor puede funcionar. En el caso de una termocupla tipo J,
sirve para un rango de 0 a 760 grados centígrados. ¿Sí? Con una precisión de más o menos 0.1 grados. Por ejemplo, si necesito medir a temperaturas más altas, ¿sí? Me puedo ir a una termocupla tipo K, que va hasta 1370 grados. Si quiero medir temperaturas por debajo del 0, me puedo ir a una termocupla tipo E, que llega hasta menos 100. Entonces, en función de la combinación de materiales, queda establecido el tipo de termocupla mediante una letra, el rango en el cual puede ser utilizado y el orden del polinomio y los coeficientes del polinomio que voy a necesitar para hacer la conversión de los milivoltios que voy a leer a los grados centígrados equivalentes, ¿sí? Esto normalmente no lo utilizamos nunca, o sea, no es que todo el tiempo voy a estar midiendo y convirtiendo. Las electrónicas asociadas de acondicionamiento de termocuplas ya tienen estos polinomios incorporados y en la etapa de configuración yo lo que le digo es qué termocupla tengo conectada, sabe cuál es el polinomio que tiene que utilizar, lee los milivoltios y convierte, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan que hacer una placa de acondicionamiento de señal de termocuplas, entonces ahí sí van a venir a esta tabla, van a ver la termocupla que ustedes hayan seleccionado, qué orden de polinomio se utiliza para la conversión y acá tienen todos los coeficientes de ese polinomio, ¿ok? Hay otra forma, eso requiere muchísima capacidad de cómputo de la electrónica que ustedes están utilizando, ¿sí? Tengan en cuenta que las termocuplas se vienen utilizando en aplicaciones industriales desde hace más de 50 años. La capacidad de cómputo de las electrónicas de hace 50, 60 años no eran las que tenemos ahora. Por lo tanto, procesar un polinomio de noveno orden no era algo simple. Una forma mucho más simple y más rápida de hacer la conversión era utilizando tablas, ¿sí? En esas tablas yo tengo, de nuevo, para cada tipo de termocuplas, y esta tabla solo se utiliza para termocuplas tipo K, tengo milivoltios y grados. Entonces yo voy, leo con mi electrónica 17,24 milivoltios, bueno, son 430 grados centígrados. Si no tengo el valor exacto, entre dos valores de la tabla puedo hacer una extrapolación lineal, una interpolación lineal, ¿sí? Las tablas estas son muchísimo más rápidas de implementar y de ejecutar en electrónicas de bajo capacidad de cómputo que un polinomio de noveno orden. Entonces son las dos formas de hacer una conversión de milivoltios a grados Celsius, o puedo conseguir las tablas o los polinomios de milivoltios a los grados Fahrenheit o Kelvin. La tercera forma de hacerlo lo llama segmentación. Segmentación es entre determinados rangos de funcionamiento del sensor, puedo hacer una aproximación lineal, ¿sí? Entonces, o de segundo o de tercer orden, ¿sí? Pero no de noveno orden. Entonces, lo que hago es, dependiendo de la zona de trabajo en la que me encuentre, genero una ecuación diferente de conversión de milivoltios a grados, pero de un orden muy inferior al polinomio completo, ¿sí? Esto nuevamente para tener menos carga computacional sobre la electrónica de conversión. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una correcta medición con una termocupla? Lo primero es que todas las conexiones, ¿sí?, incluida la soldadura de la punta de los dos metales, tienen que ser muy firmes, ¿sí? Uno de los errores típicos es que
por ejemplo, abrasividad del medio donde estoy realizando la temperatura, esa soldadura de la punta de los dos metales se va deteriorando y me puede traer algunos problemas en la medición. Sobre todo porque al no ser un circuito abierto, es decir, no es que se disuelve completamente, yo voy a seguir teniendo una indicación de temperatura, pero no va a ser del todo correcta, ¿sí? Otro de los errores asociados a esto es la descalibración del cable. Las termocuplas, como habrán visto, llegan a medir temperaturas muy altas, ¿sí? En las tablas vimos hasta 1750 grados, hay termocuplas hasta 2300 grados. A esa temperatura, si bien los metales con los cuales están hechos están aptos para medir a esa temperatura, no significa que salgan indemnes de cada ciclo de medición, ¿sí? Va habiendo deformaciones elásticas de los materiales, puede haber contaminación, es decir, se fragilizan por la alta temperatura y se van depositando en la misma estructura cristalina del metal impurezas, lo que hace que, si bien yo siga teniendo milivoltios equivalentes en el extremo, no sean los milivoltios equivalentes a los materiales puros con los cuales se diseñó o se fabricó inicialmente la termocupla, sino que están contaminados. Este es uno de los errores más difíciles de detectar, porque en realidad yo siempre voy a tener una medición estable y aparentemente correcta, pero en definitiva no lo es, porque cuando yo haga la conversión de milivoltios a grados, voy a estar cometiendo un error. Entonces, la forma de justamente detectar este problema es, vamos a ver un poquito más adelante, con los bancos de calibración. Hay otros problemas que son menos frecuentes. Los dos primeros son los más frecuentes. Hay otros problemas menos frecuentes, como impedancia de derivación, es decir, que las dos ramas de la termocupla, por ejemplo, problemas en el tendido del sensor, se tocan, ¿sí? En otro lugar que no es la punta, entonces ya la termocupla no es, yo pienso que estoy midiendo en la punta y a lo mejor estoy midiendo en el medio del cable. Y de nuevo, esto también es muy difícil de detectar. Ruidos y corrientes de pérdida. Ruidos eléctricos inducidos sobre el sistema sensor, básicamente porque son un alambre, se comporta como una antena. Y hay dos errores que son muy, pero muy, muy típicos que tienen que ver con especificación de la termocupla y documentación. Es decir, dijimos que yo le tengo que avisar a mi sistema de acondicionamiento qué termocupla tengo para que utilice el polinomio adecuado para convertir de milivoltios a grados. Bueno, es muy típico por falta de buena documentación creer, por ejemplo, que tengo una termocupla tipo J y en realidad es una termocupla tipo K. Entonces, cuando yo en la electrónica de acondicionamiento configure termocupla tipo J, va a hacer la conversión de milivoltios como si tuviera una termocupla tipo J, pero como tengo una termocupla física tipo K, la temperatura indicada va a ser errónea. Con lo cual es muy importante tener una muy buena documentación de tanto el sensor como de cómo está configurada la electrónica asociada a la conversión. Otra de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta es, sobre todo para evitar todos estos problemas que estamos hablando de descalibración o impedancia de derivación, es el formato constructivo de la termocupla. Normalmente, bueno, lo que venimos viendo hasta ahora es que la termocupla son dos alambres de diferentes materiales unidos con una soldadura en la punta y esa unión es la que realmente va a censar la temperatura. En la mayoría de las aplicaciones no se utilizan de esa manera. ¿Por qué? Porque estos metales, estas dos ramas son realmente muy finitas, ¿sí? Estamos hablando de escasos décimas de milímetros, ¿sí? No piensen en un hierro, es un alambre muy finito, que tiene muy poca
resistencia mecánica. Entonces, por lo general lo que se hace es, se lo coloca dentro de una vaina. Esta vaina sí tiene varios milímetros de diámetro, por lo general de 8 a 10 milímetros, ¿sí? 1 centímetro de diámetro. Relleno con un material que es muy buen aislante eléctrico, pero muy buen conductor térmico, ¿sí? Para que todo el calor que del medio que yo quiero medir sea rápidamente transferido a la punta sensora. Y además, este aislante térmico justamente lo que evita es lo que hablamos recién de la impedancia de derivación, es decir, que no se unan estas dos ramas en este punto por compresión, ¿sí? Porque en realidad, si pasa eso, en realidad la termocupla ahora se transmite a este punto, sino que siempre estén separadas y el único punto de contacto sea la punta sensora, ¿sí? Por lo general, este material es un óxido de magnesio. Respecto a la punta de medición, ¿sí? Este es un formato típico para la mayoría de las aplicaciones industriales. ¿Qué problema tiene este formato constructivo? Los tiempos de respuesta, ¿sí? Porque yo necesito una transferencia térmica del medio a la pared de la vaina, de la pared de la vaina al óxido de magnesio y de ahí al elemento sensor, ¿sí? El tiempo de respuesta de este sensor es muy lento. Para resolver esto, existen 3 tipos de uniones entre el sensor y la termocupla. Entre la vaina y la termocupla. Uno es lo que se llama unión puesta a tierra, ¿sí? Esa unión puesta a tierra, básicamente hay un contacto metálico firme entre las ramas de la termocupla y la vaina, ¿sí? Tiene un problema que es que necesito asegurar la aislación eléctrica entre la vaina y el resto de la instalación eléctrica para que no haya problemas en la medición. El que vimos en el gráfico, que es es el no puesto a tierra, es decir, totalmente aislado el sensor de la vaina. Dijimos, el problema es la velocidad de respuesta. Cuando necesito la máxima velocidad de respuesta, lo que puedo utilizar es lo que se llama junta expuesta, es decir, la punta sensora la saco por fuera de la vaina. La vaina le da protección mecánica a todo el sensor excepto a la punta. Obviamente, este tipo de construcción lo puedo utilizar cuando el medio en el cual voy a medir no es agresivo con esa soldadura, o sea, no es abrasivo o no tiene, por ejemplo, altas vibraciones que me provoque una ruptura mecánica de la soldadura, ¿sí? Acá están los diferentes tipos de uniones para qué aplicaciones se recomiendan. El primero que vimos, que es puesto a tierra, para líquidos o gases corrosivos, estáticos o fluyendo, hay aplicaciones a alta presión y cuando necesito tiempos de respuesta más rápidos que el aislado. El aislado lo voy a utilizar cada vez que tenga un ambiente corrosivo donde necesite a su vez aislación eléctrica. Y el último, el de junta expuesta, es recomendable para gases no corrosivos, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas, o sea, gases fluyendo. Y este es el que me va a dar el mínimo tiempo de respuesta posible. Hablando de normalización, hay dos tipos, no hay una única norma asociada a las termocuplas, hay dos, la línea europea, que es la IEC, y la línea norteamericana, que es la STM. Si ven estos gráficos, van a ver los rangos de temperatura, ¿sí? Los milivoltios que van a generar en ese mismo rango y las letras, ¿sí? Esto es una termocupla tipo E, significa que puedo medir desde el 0 hasta aproximadamente 900 grados y voy a tener una excursión de 0 a unos 70 milivoltios. Si necesito medir temperaturas más altas, tengo estas tres, la S, la R y la B. Si necesito ir para abajo, tengo que seguir con la tabla, pero fíjense, hay una sola termocupla que va para abajo. Esta es la tabla publicada por IEC en la norma 60584. ASTM, que es la línea americana, también tiene un estándar para termocuplas, que es la E230.
de la misma manera, grados centígrados, rango de milivoltios y las diferentes letras asociadas a los diferentes metales con los cuales están construidos las dos ramas de la termocupla. Profe, una consulta. ¿Sí? Estos límites de medición para cada tipo de termocupla, me imagino, Sí. están directamente relacionados con el punto de fusión de la unión, ¿no? Y de los metales con los que están hechos. Claramente, por ejemplo, una termocupla para medir cerca de los 2000 grados está hecho de tungsteno, que es uno de los metales que tiene un punto de fusión más alto. Si llegaras a poner una termocupla de hierro de Constantan que solo llega a 1000 grados, para medir 2000 grados se te va a fundir, literalmente. Vas a encontrar las gotitas Claro. del sensor en el piso. Tiene que ver exactamente con el punto de fusión de los metales con los que está hecho. Sí. Por eso, voy a volver un poco para atrás. Fíjense, para los valores más altos de temperatura, usa platino y rodio, ¿sí? Y no usa níquel. Níquel llega hasta 1300 grados máximo y tampoco en estado puro, sino que ya empieza a usar aleaciones en cada una de las ramas, ¿sí? Fíjense, esta rama tiene una aleación de cromo con 10% de níquel y esta otra tiene una de aluminio con 5% de níquel, ¿sí? Ya ni siquiera son metales puros, sino que empezás a utilizar aleaciones en cada una de las ramas. Bien. Uno de los problemas que vamos a ver típico en la medición de temperatura, lo vamos a ver ahora con las termocuplas y se repite con el siguiente principio tecnológico, que son las RTD, tiene que ver con el cable que va desde los bornes del sensor hasta la electrónica de acondicionamiento, que normalmente no está siempre en el mismo lugar, ¿sí? No están contiguos, no está el sensor con su electrónica asociada arriba. Puede estarlo, hay casos en los que está, pero no siempre es así. Si hablamos de aplicaciones típicas, puede haber varios metros de distancia entre el sensor y su electrónica de acondicionamiento. ¿Cómo hago para poner un cable que vaya desde el sensor hasta la electrónica sin empezar a generar termocuplas en cada punto de unión? Para eso existen dos tipos de cables, ¿sí? Lo que se llama cable de extensión y lo que se llama cable de compensación. El cable de extensión está hecho exactamente del mismo material que la termocupla, ¿sí? Con lo cual no genera ninguna termocupla extra, pero cuesta muchísimo dinero, ¿sí? Porque normalmente los materiales con los cuales están hechas cada una de las ramas de la termocupla son metales caros, ¿sí? Pero cuando necesito estar tranquilo con la medición en todo el rango de funcionamiento de la termocupla, necesito usar un cable de extensión y no tengo otra solución. Cuando no puedo o no quiero gastar esa cantidad de dinero en los cables de extensión, puedo usar un segundo tipo de cable que se llama cable de compensación. El cable de compensación está hecho de otro material distinto y más barato que los materiales con los cuales está hecho cada una de las ramas de la termocupla, pero que en un determinado rango de temperatura se comporta eléctricamente como el de la termocupla original, ¿sí? Esto lo que significa es que por fuera del rango en el cual se comporta de la misma manera, ya la medición va a incorporar un error por el tipo de cable que estoy utilizando. Si eso digamos, si eso no me preocupa y siempre voy a medir en el mismo rango, entonces la utilización de cable compensado es una práctica bastante común. Para darme cuenta si estoy utilizando cable de extensión o cable de compensación, y además para también saber de qué tipo de termocupla estamos hablando, hay un código de colores, ¿sí? Esos códigos de colores
en el tema, en los cables hay muchísimas normas distintas que me indican, por ejemplo, en la ASTM E230, si el cable compensado viene con una malla de un determinado color y lo que va cambiando, fíjense, son los colores de los conductores interiores, ¿sí? El exterior es siempre el mismo, pero los conductores interiores no, y con eso puedo determinar a qué tipo de termocupla corresponde ese cable. Mientras que los cables compensados, la cubierta exterior es de un color diferente para cada tipo de termocupla, ¿sí? Entonces, si compro un cable compensado para una termocupla tipo J, va a ser negro, y si compro un cable de extensión para termocupla tipo J, va a ser marrón, ¿sí? En función del color de la cobertura exterior y de los conductores interiores, puedo darme cuenta si es un cable de extensión o un cable de compensación. ¿Cuáles serían los pasos básicos para seleccionar una termocupla? Primero, el rango de temperatura, ¿sí? Siempre voy a entrar por rango. Cuando las variables, y esto se aplica a cualquier variable y nos va a pasar siempre. Cuando estoy muy en los extremos, ¿sí? Temperaturas por debajo del cero o temperaturas muy altas, me van a quedar muy poquitos tipos. De hecho, típicamente me va a quedar un tipo de termocupla para temperaturas por debajo del cero y un tipo de temperaturas, por ejemplo, para arriba de 2000 grados. Si me voy acercando a una zona de trabajo típica, por ejemplo, a 700 grados, ahí voy a ver que todas las termocuplas pueden medir hasta 700 grados, ¿sí? ¿Cómo hago para filtrar en ese caso? Se empiezan nos empezamos a fijar en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, disponibilidad en el mercado. Por ejemplo, eh, si ya hay en la misma aplicación utilizado otro tipo de termocuplas, sigo utilizando la misma por una cuestión de unificación de repuestos, ¿sí? Entonces, lo primero es el rango, pero si tengo más de una para el mismo rango, me empiezo a fijar en estas otras características. Después tenemos que definir qué tipo de vaina vamos a usar, si es con vaina o sin vaina, y si es con junta expuesta, puesta a tierra o aislada. Después, para las cuestiones mecánicas, tengo que tener claro la resistencia a las vibraciones y a la abrasión del punto de instalación. Y por último, requisitos mecánicos de instalación, que ahora cuando veamos las RTD, eh, vamos a fijarnos más cómo vienen físicamente este tipo de sensores para hacer un correcto montaje. Por último, una vez que lo monté al sensor, tengo que tener algunas cuestiones en cuenta para evitar perturbaciones eléctricas en la medición, ¿sí? Como nosotros estamos midiendo milivoltios y muy pocos milivoltios, fíjense que a fondo de escala tengo 70 milivoltios, con lo cual por lo general vamos a estar midiendo en el orden de 30, 40 milivoltios, eso es muy poco. Cualquier deficiencia en la instalación eléctrica de mi sistema sensor puede introducir milivoltios en la cadena de medición que distorsionen el valor que yo voy a estar informando al final, ¿sí? ¿Cuáles son las principales fuentes de captación de estas perturbaciones? Como les dije, el cable, ¿sí? Y las vainas. Entonces, todo lo que sea recorrido de cable y el cuidado que tengo que tener a la hora de extender los cables para no maltratarnos, no apretarlos o no estirarlos, ¿sí? Cuando yo extiendo un cable de un sistema sensor, y esto es, de nuevo, común para cualquier tipo de medición que vaya a hacer, cualquiera de las dos cosas que haga, de estas dos que vamos a hablar ahora, son perjudiciales, siempre. Una es estirar de más el cable, porque se cambia la sección transversal del cable, ¿sí? Se achica, con lo cual, como siempre yo voy a terminar en un circuito eléctrico para medir, voy a tener una perturbación de ese tipo, y la otra es por aplastamiento, ¿sí? Entonces, ni aplastarlo ni estirarlo al cable de medición de cualquier variable es una buena práctica, ¿sí? Y tengo que hacer siempre
un reconocimiento visual de mi instalación. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de instalaciones en una planta industrial, en un hospital, adentro de un equipo. O sea, puedo cometer este mismo error adentro del gabinete de un equipo, ¿sí? No pensemos en kilómetros de extensión. Puedo estirar el cable de más o puedo apretarlo cerrando el gabinete de un determinado dispositivo, ¿sí? Tengan siempre especial cuidado en lo que se llama el ruteo, es decir, el camino que siguen los cables entre el sensor y todo el acondicionamiento, porque ese pedacito de cable puede ser una gran fuente de perturbación en la medición y después no vamos a saber por qué estamos midiendo mal, ¿sí? Teniendo en cuenta esas dos cuestiones mecánicas que son estiramiento y comprensión, hay otras perturbaciones eléctricas que tengo que tratar de evitar, que esto ya tiene que ver con el correcto diseño de, por ejemplo, la puesta a tierra de las placas, las jaulas de Faraday en donde voy a hacer algún tipo de eh, medición en la cual necesito que no haya ninguna interferencia exterior, distancia entre cables de potencia y cables de señal, todo eso a una medición de temperatura por termocupla también lo afecta, ¿sí? Los cables que van del sensor a la electrónica de acondicionamiento no deberían pasar, por ejemplo, cerca de los cables de alimentación del equipo o de potencia del equipo. Bien, eso fue medición de temperatura con termocuplas, ¿sí? Primer principio tecnológico que vimos es basado en el efecto Seebeck. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 15 minutos porque ahora arranca medición con RTD y esto nos va a llevar como media hora por lo menos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta respecto a la medición con termocuplas? Si no hay ninguna pregunta, son las 10:35, volvemos a las 15:50 para continuar con la clase. ¿Ok?